Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este caso vamos a hablar de la clase ArrayList, ¿sí? Que me permite representar colecciones, tal como vimos con Array en oportunidades anteriores. En este caso, un ArrayList me permite configurar una lista, ¿sí? Y una lista que crece o decrece según las necesidades del usuario. No tenemos que establecer un tamaño fijo, ¿sí? Esta clase está incluida en el paquete Java útil de Java, ¿sí? Y se define tal cual vimos con otras clases, es decir, le doy el nombre de la clase, el nombre del objeto, new y el constructor, ¿sí? En este caso tenemos que la diferencia respecto a otras declaraciones es que tenemos que especificar de qué tipo va a ser la lista, y la lista va a guardar valores de tipo strings. Y el array list también tiene que tener este símbolo de mayor y de menor, que son las llaves, se le conoce como el diamante. Bien, si ponemos, como ya hemos visto en anteriores oportunidades con otros objetos de Java, tenemos que al mencionar el nombre, ¿sí? NetBeans nos lista una cantidad de métodos asociados a ese objeto. Y como sabemos bien, una lista, ¿sí? Tiene, como podríamos decir, tiene métodos asociados a la lista independientemente de los elementos que voy a guardar o del tipo de elementos que voy a guardar. Por ejemplo, voy a querer agregar un elemento a la lista, voy a querer obtener un elemento en concreto de la lista, voy a querer eliminar un elemento de la lista y también voy a querer saber el tamaño de la lista. Esos serían los cuatro métodos más básicos que se conocen como primitivos en programación. A su vez, el método toString me va a permitir visualizar el contenido de la lista. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es imprimir la cantidad de elementos que tiene la lista y a su vez también vamos a imprimir la lista, ¿sí? Podemos hacerlo con colores o con colores toString. Escribir cualquiera de las dos cosas nos va a dar el mismo resultado. Entonces compilamos y ejecutamos. Notar que la cantidad de elementos de la lista es 0 y la lista está vacía. Entonces lo primero que vamos a hacer ahora es colocar elementos en la lista. Vamos a poner colores.add y vamos a colocar un color, ¿sí? Y vamos a repetir esta operación para colocar varios colores, ¿sí? Por ejemplo, podemos poner rojo, podemos poner verde, ¿sí? Los elementos se agregan uno a continuación de otro en la lista, pero también podemos decirle que un objeto se agregue en un lugar determinado en la lista. Por ejemplo, en este caso vamos a decir que el elemento se coloque en la posición 0, que sería la primera posición de la lista. Vamos a compilar y vamos a observar que la lista tiene 4 elementos y el amarillo se colocó al principio. Los restantes se colocaron uno a continuación del otro. También podemos eliminar elementos en la lista. Por ejemplo, podríamos decir colores.remove y podría eliminar, por ejemplo, el azul. O podría decir que elimine el primer elemento de la lista, ¿sí? Acá va a reconocer. Si le paso el elemento asociado a lo que está guardando, en este caso un string, va a borrar ese string, si es que se encuentra obviamente. Y si no, también le puedo pasar un número entero y va a asociar que estoy eliminando el elemento en la lista, ¿sí? Entonces aquí eliminaríamos azul y eliminaríamos el primer elemento de la lista. Ejecutamos y notar que tenemos dos elementos y quedan solamente el rojo y el verde. Otra cuestión que podemos hacer es obtener un elemento en concreto de la lista o ver un elemento en concreto y vamos a poner colores.get y le voy a indicar el elemento que quiero que me imprima de esa lista. Vamos a ver qué pasa si imprimimos el elemento 4. Compilamos, ejecutamos y
nos indica un error. ¿Por qué? Porque el elemento 4 no existe en la lista, ¿sí? El largo de la lista son 4 elementos, pero si queremos imprimir, por ejemplo, el último, tenemos que indicar 3, que en este caso sería verde, ¿verdad? Venimos para acá y tenemos que nos imprimió verde y obviamente la cantidad y la lista. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, ahora sí, vamos a imprimir o vamos a recorrer la lista, perdón. Y tenemos dos formas de recorrer una lista de principio a fin. La primera es utilizando la estructura for. Podemos decir que comience en el primer elemento y que vaya hasta el último, es decir, hasta colores.size. ¿Sí? Entonces allí podemos decirle que imprima colores.getDay. Esto me va a devolver el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque i es menor a 4. Compilamos. Y vamos a ver que imprime los elementos de la lista uno a continuación del otro. ¿Sí? Y nos permite obtener esos elementos. Otra forma de recorrer una lista es con for each, for e tabulador, y nos coloca esto. Yo recomiendo poner actual, entonces se lee para el string actual de la lista de colores, podemos obtenerlo e imprimir actual. Y esto va a tener el mismo resultado, este for each, que este de aquí. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, que omitimos el uso del índice, ¿sí? Simplemente nombramos a actual y vamos a notar que tienen exactamente el mismo efecto. Vamos a poner una serie de asteriscos para que se note claramente la diferencia. Ejecutamos y vamos a notar que se imprimen en ambos casos, funcionan de la misma manera. Y con esto tenemos la introducción a ArrayList, ¿sí? Vimos agregar, vimos el tamaño, vimos imprimir con tu string, vimos el método get y las recorridas con for y con for each, que las vamos a volver a retomar en videos posteriores. Hasta acá este primer video de ArrayList. Nos vemos en la próxima.